que veamos un caso muy similar. De hecho, en la tarea me parece que hay un problema muy similar. Es el problema 8.31 del libro de texto. Y es más o menos así. El problema tiene un asteroide que le llaman A, que inicialmente, vamos a hacer acá, antes de la colisión, vea que siempre es bueno tener un diagrama de lo que sucede antes y lo que sucede después de la colisión. Antes de la colisión, ese asteroide lleva una velocidad de 40 metros sobre segundo a la derecha. Él colisiona con un asteroide B que inicialmente se encuentra en reposo. ¿Mm? Eso es lo que pasa antes de la colisión. Después de la colisión, lo que sucede es que, bueno, este A se desvía con un ángulo de 30 grados de la horizontal y B, que estaba en reposo, también se desvía, pero hacia abajo con un ángulo de 45 grados. Vea que lo que es la velocidad VA2 y la velocidad VB2, que son las velocidades de los asteroides después de la colisión, no las conocemos. Eso es un típico problema en dos dimensiones. ¿Cómo dice el problema? El problema dice, dos asteroides de igual masa, pertenecientes al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, chocan de forma oblicua. El asteroide A, que inicialmente viajaba a 40 metros sobre segundo, se desvía a 30 grados con respecto a su dirección original, mientras que el asteroide B, que inicialmente estaba en reposo, viaja a 45 grados con respecto a la dirección original de A. Calcula la rapidez de cada asteroide después de la colisión. Entonces, ¿cómo hacemos en el caso que es en dos dimensiones? Acá no hay que confundirlo con una dimensión. ¿Qué es lo que está sucediendo en una colisión? Si ven el video de la teoría, dice que en una colisión, ya sea elástica o inelástica, siempre va a pasar algo, que es la conservación del momento. ¿Qué era el momento? El momento es esta cantidad. Se representa con P y es la cantidad de la masa por la velocidad. Entonces, si hay una conservación del momento y es dos dimensiones y el momento es un vector, hay que considerar si estamos trabajando en el eje X o estamos trabajando en el eje Y. Entonces, no sé cómo quieren que inicie trabajando en este problema, en el eje X o en el eje Y. El X. Ok. Entonces, el momento inicial en el eje X tiene que ser igual al momento final en el eje X. Vea que en la colisión, ya sea elástica o inelástica, eso se mantiene siempre. Los dos momentos son iguales. Ok. Lo que cambia si es elástica o inelástica es la cantidad de energía cinética, porque si es elástica, toda la energía cinética que hay al inicio tiene que ser igual a la que hay al final de la colisión. En la inelástica no. ¿Por qué? Porque parte de la energía cinética que tenía al inicio se transforma en calor, deformación, porque es una colisión inelástica. Ok, ¿cuál sería el momento inicial en X? El momento de las dos partículas, de A y de B. Entonces sería la masa de A por la velocidad de A al inicio, bueno, la componente, la velocidad del inicio en X, más la masa de B por la velocidad de B al inicio en X, tiene que ser igual a la masa de A por la velocidad final en X, más la masa de B por la velocidad en B al final en X. Esta sería una ecuación de colisiones que viene de la conservación del momento. Ahora, nos fijamos al inicio. En el eje X al inicio, A tiene una componente, porque vea lo que se mueve a la derecha. Entonces, esa sí existe, pero B está en reposo. Entonces, esto se hace cero, ¿verdad? Vamos bien hasta el momento. Ahora, ahora sí. Entonces, al final,
Las dos tienen una componente en X, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? Vamos a ver. Considerando la ecuación en X de las velocidades al final. Entonces, al principio tendría U masa A por velocidad A1X. Todo esto igual a la masa A por la velocidad A2X, que sería la componente de la V2 en X. Vean la V2. Vean cómo se ve. Esta es la V2. ¿Cuál es la componente en X? VA2 cos de 30. Entonces lo ponemos acá. VA2 cos de 30. ¿Y cuál es la componente? Y vea que en eje X, positivo, porque esas componentes están acá. En el eje X son positivas, ¿verdad? Están en el lado X positivo o están tiradas a la derecha. Eso más la masa de B, ahora sí, por la velocidad de B2 cos de 45, que es el otro. Listo. Esto sería lo que yo extraigo del eje X. Y eso me queda como una ecuación en el eje X. Otro plus que me da este problema es que todas las masas son iguales. Entonces todo esto se cancela, las masas. Que es como sacar la masa A y la masa B como son iguales, las saco factor común y se cancelan con la masa A de la izquierda. Entonces al final me queda una ecuación que vamos a guardar como 1. VA1X igual VA2 cos de 30 más VB2 cos de 45. Esta es mi ecuación 1. Listo. Ahora, ¿qué se extrajo del eje X? Solo eso. No se puede sacar más datos. Una ecuación con dos incógnitas, que es VA2 y VB2 incógnitas, no la sé. VA1X sí la sé porque sé que antes de la colisión se mueve 40 a la derecha. Ahora, vámonos con el eje Y. ¿Ves? Hay que hacer el eje X y aparte el eje Y. P inicial en Y es igual a P final en Y. La conservación tiene que darse en ambos ejes. ¿Qué sería el eje inicial en Y? La masa de A por la velocidad A1, pero ya no la componente en X, sino en Y. Más la masa de B por la velocidad de B1Y. Igual, la masa de A por la velocidad A2Y más la masa de B por la velocidad B2Y. Ahora, ¿qué es lo bonito en el eje Y? Que vemos que después de la colisión, bueno, antes de la colisión, ninguno se mueve en el eje Y. VB está en reposo y VA está moviéndose a la derecha. Como ninguno se mueve en el eje Y, estas dos cantidades son cero. Y del otro lado, pues tendría la masa de A por VA2Y, que es la componente de la velocidad 2, VA2, esta de acá, pero en Y. Si nos fijamos, esa componente, pues es seno de 30, porque es la que está al frente del ángulo. Entonces vamos a ponerle VA2 seno de 30. Y la otra componente sería, masa de B, vamos a ver, sería VB2 seno de 45. Pero ¿qué pasa? La otra es negativa. Si observamos, está abajo acá, del eje Y. Y listo. Eso fue lo que pudimos extraer de el eje Y. No se puede extraer nada más, eso es. Y esto lo vamos a llamar ecuación número 2. Nada más que aprovechamos que estas masas son iguales para sacarlas a factor común. Se pueden mandar al otro lado con el cero y me quedaría esta ecuación. ¿Lo ven? Y la vamos a llamar ecuación 2. Ahora, cuando tenemos un problema de estos, vea que trabaja el eje X y el eje Y,
se obtiene una ecuación en X y una en Y, que con esas dos ecuaciones podemos resolverlo. Es un sistema de ecuaciones. Entonces, ustedes deciden cómo resolver ese sistema de ecuaciones de esas dos ecuaciones. Son dos ecuaciones y cada una de ellas tiene dos incógnitas. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, Ok, profe, bueno. esa segunda va negativa, es la del seno al 45. Cierto, cierto, ya lo pongo negativo. Ujú. Va porque la componente es negativa. Perfecto. Ahora sí, ya teniendo esto, pues yo voy a hacer lo siguiente. De la ecuación 1, despejo VA2. Puede ser al revés, puede ser que hagan V2. VA2 sería lo siguiente. Esto sería. Y a eso le vamos a llamar ecuación número 3. Luego, de la ecuación 2, eso es una forma de resolver un sistema de ecuaciones. De la ecuación 2 hacemos lo mismo. Despejo VA2. Es una forma sencilla de resolver un sistema de ecuaciones. De la VA2 me queda lo siguiente. VB2, sen de 45 entre sen de 30. Y eso le llamo ecuación 4. Como ya tengo 3 y 4 despejadas y las dos son VA2, ¿qué podemos hacer? Igualamos. Igualamos. em, igualamos la ecuación 3 y 4. Y 4. Entonces me quedaría lo siguiente. VA1X menos VB2 cos de 45 entre cos de 30 es igual a VB2 sen de 45 sobre sen de 30. Y lo que hacemos ahora, vea que ya tenemos una ecuación con cuántas incógnitas, con solo una, que es VB2. Tratemos de despejar VB2. Entonces, yo el sen de 30 lo mando a la izquierda a multiplicar con todo, VA1X sen de 30 menos VB2 cos de 45 por sen de 30. Y el cos de 30 que está aquí lo mando a la derecha a multiplicar con todo. VB2 sen de 45 por cos de 30. ¿Qué me queda entonces? Bueno, me queda que voy a mandar lo que tiene VB2 a la derecha para sacar a factor común ese VB2. Algo así. Muy bien. VA1X sen de 30 igual. Ahora sí saco el VB2 y me quedaría sen de 45 por cos de 30 más cos de 45 por sen de 30. Y listo. Despejamos VB2. Bueno, si quiere cambiemos de una vez ese VA1X por números para que lo metan en la calculadora. VA1X, ¿cuánto era? Era 40 metros sobre segundo. Sen de 30 sobre todo lo que está al otro lado multiplicando VB2. Y veamos a ver entonces cuánto nos da esa velocidad VB2.
Me dio 25.25. Si lo hice bien. Ok, está bien. Voy a hacerlo yo también, a ver. $40 sen de 30. Y abajo sen de 45. Cos de 30. Más cos de 45. Bueno, si todo está bien, a mí me da 20,71. ¿A ustedes también? Voy a hacerlo otra vez, espere. Ujú. Veo, sí, 20,70. Ok, 71, redondeado. Vamos a ver, 71 aquí. Ok. Si ya tengo VB2, puedo recurrir a las mismas ecuaciones que usé, a 3 y 4, para encontrar VA2. Voy a usar la 4, que es la más sencillita. $29,29 me da a mí. Entonces, esas serían las velocidades. Esto es, vea que esos problemas son muy largos. Bueno, son larguillos porque hay que trabajar el eje X primero, luego el eje Y. Entonces se toma su tiempo. Sería como un problema de los más complicadillos, en el sentido que implica más trabajo porque hay que trabajar el eje X y el eje Y aparte, no solo un solo eje, como las colisiones que son en línea recta. Como son colisiones donde son asteroides que están chocando y demás, posiblemente haya pérdidas de energía, disipación de energía. Por eso también se pregunta mucho por disipación de energía. ¿Cómo se encuentra esa disipación? ¿Cuánta energía se disipó? Es muy fácil de determinar. Em, Puedes marcar aquí el punto A, vamos a ponerle punto B. Es muy fácil de determinar las disipaciones de energía porque lo que necesitamos comparar es cuánta energía cinética hubo al inicio y cuánta energía cinética hubo al final. Luego, con estos dos se saca una fracción, qué sé yo, si al final siempre va a haber menos porque la energía cinética que tiene el inicio, después de la colisión, se transforma en deformación de la roca, deformación de los coches, lo que esté colisionando, o tal vez calentamiento en la superficie y demás. Entonces, ¿cómo se saca la energía cinética inicial? Se saca sumando la energía cinética de todas las partículas que están colisionando, que en este caso son dos. No se saca por componentes, sino que se saca con la magnitud de la velocidad. ¿Por qué con la magnitud de la velocidad? Porque la energía cinética, esto es energía cinética, es un escalar. Como es un escalar, entonces no hace falta sacarlo por componentes. En el caso que quisiéramos ver si el momento, bueno, la cantidad de momentos se conserva, pues ahí sí podría ver cuánto momento hay en el eje X al inicio y cuánto momento hay eje X al final, que son las ecuaciones que usamos. Eso sí, se puede hacer por componentes, pero la energía cinética no, se usan las magnitudes de la velocidad. Entonces es más sencillo todavía, no hay que hacerlo por ejes. Al inicio tenemos dos partículas, un medio de la masa de A por la velocidad de A1x al cuadrado, más un medio de la masa de B por la velocidad de B1x al cuadrado. Entonces nada más va a quedar en términos de la masa, ¿lo ven? Como no me dan la masa, las dos masas son iguales, pero no las puedo cancelar porque al otro lado no tenemos masa. Entonces me va a quedar un medio de la masa, voy a ponerle m nada más, y las velocidades em, al cuadrado, la suma.
Entonces, ¿cómo sería esa ecuación? Sería m, en términos de m. ¿Cuánto es la velocidad a unos? Ya sabemos que son 40. Pero esta otra es 0, porque B estaba en reposo. Entonces, ¿cuánto da la energía cinética al inicio? Eso da, pues, 20. em, 20. Las unidades, pues, de la energía cinética son joules, pero como no me va a quedar en joules porque está en términos. Entonces, em, si quieren, le pueden poner unidades o pueden poner tal cual queda, que son metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado y la masa. Voy a ponerle así, que m es la masa para no confundirla con una unidad. Listo. Eso sería la energía cinética al inicio. Vamos ahora con la energía cinética al final. Eso sería la suma de las velocidades, pero las finales. Y esas fueron las magnitudes de las velocidades que encontramos. 20,71 y 29,29. Entonces voy a poner 29,29 al cuadrado más 20,71. 20,71 al cuadrado. A ver, entonces, esto da 643. Acá posiblemente tengamos que revisar este problema. Vamos a ver. Porque vea que están dando una energía cinética muy alta después de la colisión. Entonces hay que revisar esas velocidades, que fue lo que hizo que nos dieran ese valor. Entonces, cualquier cosa yo voy a revisar ese procedimiento. Vamos a ver cuál es el resultado que nos tenía que haber dado. 8,31 es este problema, ¿verdad? No, sí, son esas velocidades. Estamos bien. Sí, el solucionario dice que son 29,3 y 20,71. Ujú. Ok. Bueno, entonces se supone que estamos bien. Ok. Listo. Bueno, eso sería. Entonces, de acá podemos sacar un porcentaje para ver cuánto fue lo que em, se disipó durante la colisión. ¿Cómo ven esto de encontrar las velocidades? Un poco complejo. Sí, aquí ya vi cuál fue el error. Sí, es complejo porque, me imagino porque hay que trabajar el eje X primero y luego el eje Y y de ahí obtener una ecuación para el despeje. Me imagino que es por eso, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Es un poquito más de trabajo. Aquí ya vi el error que cometí. No es 41 entre 2, es 40 a la 2. Y yo entre 2. Ahora sí, la energía que hay al inicio son 800. ¿Por qué me di cuenta que había un error importante? Porque no puede haber más energía cinética al inicio que al final. Más bien hay energía que se va a disipar. Entonces, ahora, ¿cómo sabemos? Pues
Pueden agarrar, qué sé yo, 643 y lo dividen entre 800. Eso les va a dar una fracción, 0,80. Si lo multiplican por 100, eso les da un 80%. Significa, bueno, un 80%. Sí. 80.37. Significa, ah, 80.37. 37, ajá, 80,37. Eso significa que al inicio hay 800 y luego hay 643. O sea, un toque para ver si lo podemos hacer de otra manera, para que no sea más confuso. Em, la energía total son 800 y la energía restante, lo que quedó después de la colisión, son 643. Entonces hay que ver cuánto representa 643 en esos 800, en ese porcentaje, en esa cantidad de 800 totales. Que eso es como cuando uno hace, ¿cómo se llama? Em, Califica exámenes, ¿verdad? Que es como, sí, em, el 643 es un 80% de 800. Entonces, vea que se mantiene un 80% de la energía. Entonces, ¿cuánto se disipa? Se disipa un 20%, es lo que se pierde. Estamos, sí. Sí. Y listo. Ahí podemos entonces ver más o menos este problema. Si quiere, ahora pasamos a otro para ir viendo más o menos otros casos. Otro caso que quiero compartir con ustedes, vea que este era muy largo, ya los otros no van a ser tal vez tan largos. Bueno, más o menos. Los problemas de colisiones tienden a ser un poco larguillos. Está el típico problema donde es una colisión elástica. Voy a hacer el 8,48. Son dos canicas. Una canica que va hacia la derecha con 30 gramos y una canica más pequeña con 10 gramos que va a la izquierda con 0,400 metros sobre segundo y la otra lleva 0,200. Vea que esto es un caso de colisión elástica. Lo voy a leer. Dice, una canica de 10 gramos se desliza a la izquierda a 0,400 metros sobre segundo sobre una acera horizontal de Nueva York, cubierta de hielo y sin fricción, y tiene un choque elástico de frente con una canica de 30 gramos, que se desliza a la derecha con una velocidad de magnitud igual a 0,200. Determina la velocidad, magnitud y dirección de cada canica después del choque. Puesto que el choque es de frente, los movimientos son en una línea. Como son en una línea, entonces todo está en el eje X. Por lo tanto, la conservación va a ser solo en el eje X. Eso es un plus. Eh, c- Recuerden que esto es elástica. Eso nos va a ayudar a utilizar una ecuación para poder resolver el problema. Ahorita les digo cuál es. Ok. Otras cosas que pasan cuando son elásticas, entonces ya vimos que la energía cinética al inicio total va a ser igual a la energía cinética al final total, que es diferente al problema que hicimos de los asteroides, que más bien hay una disipación de energía. Vimos que después de la colisión, solo un 80% de la energía del inicio es la que se mantuvo después de la colisión.
Hubo como un 20% de disipación de energía. Acá entonces tendríamos la masa de A, voy a ponerle A la más grande y B a esta. Entonces sería bueno siempre etiquetarlas por orden, porque si empezamos a sustituir la ecuación desde el inicio, luego se nos puede hacer más complicado hacer los despejes. Entonces tendríamos la masa de A por la velocidad de A1x más la masa de B por la velocidad B1x, igual a la masa de A por la velocidad la velocidad A 2x más la masa de B por la velocidad B2x. Vean que siempre se usa la misma ecuación. El problema es lo que va a hacer que esa ecuación se convierta en otra. Muchas veces cuando vemos videos de esto en internet o documentos o también los libros de la secundaria, se explica que hay una ecuación para choque elástico, una para choque inelástico, una para choque totalmente inelástico y tiran varias ecuaciones dependiendo del tipo de choque. Todas vienen de acá, entonces si ustedes no quieren aprenderse cuál ecuación es para cada caso, pueden partir de aquí y siempre les va a salir los problemas, no hay problema. Ok, vean que esta ecuación, al final, tengo toda esta variable la tengo, esta también, esta también, esta también, esta también y esta también. Tenemos dos incógnitas. Entonces ahorita vamos a ver qué hacemos, porque ya no podemos hacer una conservación en el eje Y para sacar esas incógnitas y hacer un sistema de ecuaciones como hicimos en el problema anterior. Por el momento, hagamos lo que tenemos y ahorita les digo qué se hace en el caso que sea elástica. ¿Qué ecuación podemos utilizar para hacer ese sistema de ecuaciones? Ok, la masa de A son 30 por 10 a la menos 3 kilogramos. Recuerden pasar todo a las unidades bases del sistema internacional. Esto sería 0,200 porque va a la derecha. Es importante que definan positivo y un negativo. Ok, menos porque la V1 es negativa. ¿Cuánto es la masa de B? Son 10 por 10 a la menos 3 kilogramos por menos 0,400. Eso es todo lo que hay de un lado del igual. Del otro lado del igual, pues seguimos teniendo la masa de A, no la voy a poner todavía para evitar ahí. Masa de B, VB2X, muchos números. Esas son incógnitas, esas dos velocidades. Ok. ¿Cuánto da todo eso del lado de la derecha? Izquierda, vamos a hacerlo. 30 por 10 a la menos 3 por 0,200 menos 10 por 10 a la menos 3 por menos 0,400. Bueno, todo eso a mí me da 0,01. A mí también. Perfecto. Ah, bueno, perdón. Aquí hay un error. Este negativo no debería estar acá. ¿Por qué? Porque ya yo lo saqué de la ecuación. Entonces va a dar diferente. Va a dar 0,002. Ahora sí. Sí. Ok. Y vean la ecuación que me queda. Me queda esta ecuación. Entonces le voy a poner número 1. Y si solo usamos la ecuación de colisiones, pues ahí nos queda el problema y ya no hay nada más que hacer. Ahí quedaría el problema frenado. No tendríamos nada que hacer y ya no se podría solucionar. Quedaría con dos incógnitas. Pero las colisiones que son de tipo elástica tienen una ventaja. Hay una parte en donde nosotros podemos utilizar velocidades relativas. Vamos a brincar toda la demostración de la ecuación, pero el libro extrae una ecuación para utilizar en caso de choques elásticos. Ya se la pongo por ahí.
es esta de acá. Voy a ponérselas en otro color. V B2X menos VA2X es igual a un negativo, un paréntesis, y dentro del paréntesis VB1X menos VA1X. De esta ecuación podemos nosotros obtener una ecuación 2 para hacer el sistema de ecuaciones que necesitamos y poder determinar una de esas variables. ¿Verdad? Entonces, hagámosla, veamos a ver qué ecuación obtenemos. Vea que del lado izquierdo no conozco nada, ni la B2 ni la A2, son las incógnitas. Entonces eso me queda VB2X menos VA2X. Y del lado derecho, pues si las conozco, tengo VB1, que VB1X, vamos a ver cuánto es. VB1X es menos 0,400 y VA1X es 0,200 positivos. Y es importante no confundirse con signos. Y ahora sí obtengo mi ecuación 2. Vamos a ver cuánto me da del otro lado. Me dicen si les da lo mismo. A mí me da 0,6. Igual. Ok, ahí tenemos 0,6 y perfecto. Entonces ahora con la ecuación 1 y 2, yo hago mi sistema de ecuación. ¿Cómo se hace el sistema de ecuación? Bueno, pensemos en una variable de esas dos para despejar. Entonces, qué sé yo, despejo. Ustedes escogen qué quieren despejar, VA2 o VB2. VA2. Ok, VA2. VA2. Entonces, despejo VA2. Vamos a ver, VA2 en la ecuación 1 sería los 0,02, perdón, son más ceros. 0,02002 kilogramos por metro sobre segundo menos la masa de B por la velocidad de B2X entre la masa de A. Esta sería mi ecuación 3. Y despejo VA2 de la ecuación 2. Bueno, aquí despejo VA2 de la ecuación 1. Y ahora despejo, que quede bien ordenado, VA2 de la ecuación 2. Que esa queda más chiquitica, queda VA2 es igual a VB2X menos 0,6. Y listo. Esta va a ser mi ecuación 4. Listo. 3 y 4 son lo mismo. Es VA2. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos 3 y 4. Vean que hacer un sistema de ecuaciones siempre es el mismo procedimiento. Tengo dos ecuaciones. De una, despejo una variable, como cuando hacíamos con leyes de Newton, despejo tensión. De la otra, despejo tensión. Cuando ya tengo las dos tensiones despejadas, igualamos las dos tensiones y sacamos aceleración. Que si me preguntan tensión, entonces de la ecuación 1 saco aceleración, de la ecuación 2 saco aceleración, igualamos y despejo tensión. Es como siempre el, la idea del sistema de ecuaciones. Entonces, igualamos esas dos ecuaciones y vamos a ver cómo despejamos VB2X. Listo. Despejemos esa VB2X. Bueno, esa masa de A la voy a mandar al otro lado. Ujú.
Y vean que ahora mando todo lo que tiene VB2 a la derecha. Y lo que no tiene VB2 lo mando a la izquierda. Entonces, y luego saco factor común el VB2. Entonces me queda algo así. Ahora para dejar solo el V2, mando esa masa A de masa A más masa B al otro lado a dividir. Listo. Veamos los datos. Metemos los datos. Em, la masa de A era 30 por 10 a la menos 3. Y la masa de B es 10 por 10 a la menos 3. Todo eso me da una velocidad B2 de 0,5. Estamos. Se va entendiendo hasta el momento. Sí, profe. Muy Y complejo también. sí, claro. Pero, o sea, el procedimiento es casi similar. Lo que pasa es que cuando llegamos a la ecuación 1, vea que necesitamos otra ecuación para hacer el sistema de ecuaciones. Y el libro nos da esta. Apúntenla por ahí, ténganla siempre en el caso que la ocupen para la tarea. Em, para la otra velocidad, pues podemos partir de la ecuación 4, la que es VB2 menos 0,6. Entonces, VA2 es VB2 menos 0,6. Entonces, VA2 es menos 0,1 metros sobre segundo. ¿Ven? Sí, sí, va a la izquierda. Ujú. Y si queremos ver las energías cinéticas al inicio y al final, que son cosas que preguntan acá, no lo voy a hacer, pero nada más sería pues sumar las energías cinéticas de los dos y la final. Y comparar. En este caso deberían dar similar, porque es una colisión más o menos elástica, ¿no? Estos dos problemas que estoy haciendo son como los problemas más complejillos porque llevan mucho procedimiento. Posiblemente ustedes se vayan a topar con problemas más sencillos, donde la colisión, después de la colisión, los dos se van juntos, entonces se haga un despejo súper rápido del problema que está pasando. Entonces no es que todos sean así súper largos. Esto sí, porque son casos
que tenemos pocos datos, entonces hay que hacer bastante álgebra. ¿Cuánto era la VA1? Voy a ponerles por ahí cuánto da. Esto más o menos da 0,0014 joules. Que nada más sustituir las masas y las velocidades que hubo al inicio. Y luego hacer lo mismo, pero con las del final. Que también da lo mismo. De hecho, ya acaba de hacerlo. Y les da más o menos perfectamente lo mismo. Como da lo mismo, ustedes saben que la energía cinética se conserva y esto comprueba que que es una colisión elástica. Esto es importante porque muchos de los problemas que yo les puse ahí en la tarea eh, explica que comprueben o demuestren que es una colisión elástica. Y para poder comprobar matemáticamente que es una colisión elástica, pues necesitan hacer eso. Ya después, eh, si les piden la conservación del momentum, pues siempre va a pasar, se va a conservar, sea o no elástico o inelástico, más que partimos de ahí. Estamos partiendo del hecho, vea que al inicio partimos de ese hecho de que el momentum se conserva. Listo. Listo. Ok. Vamos a ver si hago otro problemita, nada más como para que vean. Este caso, bueno, este es problema totalmente inelástico. Este lo voy a plantear yo para que vean este caso de totalmente inelástico. Estos son más sencillitos. Digamos que tenemos un auto y, y ese auto choca de frente con otro auto. Ahí van los dos y chocan de frente. Al inicio, bueno, este tiene, digamos que 1000 kilogramos y este otro tiene unos 2000. Este tiene una velocidad al inicio, digamos que de 40 metros sobre segundo, y este tiene una velocidad de 20 metros sobre segundo. Se da la colisión antes y después es totalmente inelástico, ¿no? ¿Qué significa totalmente inelástico? Bueno, que los dos se hacen ahí un solo carro, posiblemente, y se van a mover o hacia allá o hacia allá, con una cierta velocidad junta. Eso es totalmente inelástico. No sabemos hacia dónde y la pregunta es cuál es la velocidad después de esa colisión. ¿Estamos? Sí. Ok. Sí. Entonces, aquí es más sencillo porque, bueno, hay una conservación en un momento inicial. En X tendríamos la masa del carro A por la velocidad que tenía ese carro al inicio, más la masa de B por la velocidad de B que tenía al inicio, igual a la masa de A por la velocidad que tenía A al final, más la masa de B por la velocidad que tenía B al final. En este caso, pues eh, A y B, al inicio hay velocidades, esto se mantiene porque ambos se están moviendo, ¿verdad? Pero pasa algo muy curioso, como hay una colisión totalmente inelástica, los dos se vuelven un solo cuerpo, entonces la velocidad de 2 va a ser igual a la velocidad v2. Esto va a ser igual. Estamos. Entonces podemos llamarle velocidad final para no usar una sola variable.
y cambiamos acá. Al cambiar, pues esta v final ya la podemos sacar a factor común. Y nuestro despeje, pues sería este. Y es más sencillito, ¿verdad? Y ya nada más sustituimos los datos. ¿Cuál sería la masa de A? 1000 kilogramos. La velocidad de A son 40. La masa de B son 2000. La velocidad de B al inicio son menos 20. Va a la izquierda. Y la suma de las dos masas son 3000 kilogramos. ¿Cuánto daría esa velocidad? Vea qué curioso, da Cero. 0. En este caso en específico, puede ser que en otro, vea que si ya tuviera una masa diferente, ya no va a dar 0. Significa que después de la colisión, el carro que tiene, le dobla la masa y le tiene tiene la mitad de velocidad, al colisionar con el otro que tiene la mitad de masa, pero el doble de velocidad, los dos tienen como un momento equivalente. Vea que el momento es masa por velocidad, entonces como uno es el doble y el otro es la mitad, al final es equivalente y cuando chocan se quedan pegados y no se mueven. Ahí puede cambiar, el problema puede ser que se muevan a otras velocidades, entonces ahí les va a dar una velocidad, qué sé yo, si les da negativa, significa que ambos después de colisionar se mueven a la izquierda. Si les da positiva, significa que ambos después de colisionar se mueven a la derecha. Ok. Sí, Sí. ok. Ahora, el último problema que quisiera hacer para que ya descansen un poco es el 8.44. Este es como para ver que esto también se puede combinar con trabajo de energía. Que no sé si les puse en la tarea problemas así combinados, pero en este caso tenemos una roca de masa de 3 kilogramos. Creo que sí hay unos combinados que se mueve con una velocidad de 8 metros sobre segundo. Em, tenemos una pared, tenemos un resorte y aquí tenemos una masa de 15 kilogramos. ¿Qué dice el problema? Dice, un bloque de 15 kilogramos está sujeto a un resorte horizontal muy ligero con constante de fuerza. Este sí me da la constante de fuerza de 500. De repente es golpeado por una piedra de 3 kilogramos que viaja de forma horizontal a 8 metros hacia la derecha, con lo cual la piedra rebota horizontalmente a 2 metros sobre segundo hacia la izquierda. Calcule la distancia máxima que el bloque comprime el resorte después del choque. Ok. Em, Vea que tenemos dos cuerpos. Si yo quisiera saber cuál es la distancia que se comprime, podemos empezar de ahí para ver qué es lo que necesitamos. Necesito dos puntos para trabajar. Entonces puedo trabajar el punto A acá y le vamos a llamar punto B a este cuando se comprime. Si yo hago en conservación de la energía cinética,
no hay fricción, ¿verdad? Entonces no ponemos al W de otras. Entonces tendríamos energía cinética al punto A, no tendríamos potencial de ningún tipo, ni gravitatoria ni elástica, pues el resorte no está comprimido. Cuando llega al punto B, se comprime y queda en reposo, entonces esto se hace cero y solo tengo elástica. Me quedaría la siguiente ecuación. Em, Voy a llamarle a ese V que hay en A al cuadrado, un medio de K por X al cuadrado. Si vemos, para yo obtener esa distancia de compresión, eso se cancela, necesito lo siguiente. Este es el despeje. Necesito la velocidad del bloque que comprime el resorte al inicio en A y la masa de A, pues ya la tengo, que en este caso sería la masa de 15 kilogramos. Pues estamos haciéndole conservación de energía a la caja. Entonces, por eso esa es la caja es de 15 kilogramos. Y la K que ya me la dan. Hasta el momento, todo bien, ¿verdad? Eso es lo que necesitaríamos, ¿cierto? Ujú. ¿De dónde sale entonces esa velocidad que tengo como incógnita? Es cuando entonces uno hace colisiones con lo que pasó antes de lo que pasó antes, que de hecho ahí me dan los datos, que sería la colisión entre la piedra y la caja. Entonces ustedes analizan la colisión, vamos a analizar la colisión entre la piedra y la caja. Vamos a analizarla. Tenemos una piedra y una caja que colisionan. Antes de la colisión, que tenemos una piedra que se mueve con velocidad de 8 metros sobre segundo, ¿verdad? Llamémosle, es que no quiero confundir, pero bueno, esto es aparte, vamos a llamarle a la piedra. No, llamémosle, para no confundir, no sé, llamémosle eh, P de piedra, no importa. Y la caja está en reposo antes de la colisión, ¿verdad? Y la vamos a llamar C de caja. Entonces, está en reposo. Después de la colisión, ¿qué pasa? La, la caja se mueve a la derecha con una velocidad VC desconocida, ¿verdad? La velocidad de la caja desconocida, 2, que es después desconocida, no sé cuánto es, y eso es lo que necesito para encontrar la compresión, porque esa velocidad desconocida después de la colisión es la que va a comprimir el resorte. Mientras que la piedra, dice ahí el problema, que la piedra se va hacia la izquierda después de la colisión. Y dice que se va con una velocidad de 2 metros sobre segundo. VP le va a llamar. 2. ¿Se entiende lo que pasó en la colisión? Sí, profe. Ok. Entonces vean que podemos hacer esa colisión. em, Aunque sea elástica y demás, no hace falta utilizar aquella ecuación que usamos de relatividad, bueno, velocidades relativas, que nos hizo súper grande la parte matemática, porque aquí me están dando datos de la, después de la colisión. Entonces eso tal vez no necesita esas ecuaciones. Vamos a ver cómo lo hacemos. Masa de A, bueno, en este caso ya no le llamamos A ni B, sino que le estamos llamando P y C. La velocidad de P al inicio, bueno, la masa de P por la velocidad de P al inicio, más la masa de C por la velocidad de C al inicio es igual a la masa de P por la velocidad de P al final, más la masa de C por la velocidad de C al final. Pues C al inicio es cero porque está en reposo y solo me quedaría esta ecuación. ¿Y qué es lo que me están preguntando? Es esta VC2, la velocidad de la caja después de la colisión. Despejémosla.
Así sencillo es el despeje. O sea, lo único que hice fue mandar todo esto de acá al restar al otro lado. Cuando tenía los dos términos restando, mandé esto que multiplicaba la US2 a dividir. Y listo, sustituyamos. ¿Cuál es la masa de la piedra? A la pucha, no la apunté. Creo que no la apunté. Ah, sí, ahí está en el dibujo, vean, 3 kilogramos. He dicho que estaba ahí, que cerré el libro. 3 kilogramos. La velocidad de la piedra al inicio es de 8 y a la derecha, entonces queda positiva. Luego, la masa de la piedra, otra vez 3 kilogramos. ¿Y cuál es la velocidad después de la colisión? 2 metros y negativa. Entonces hay que poner ese signo ahí. Ojo ahí, poner el signo. Todo esto dividido entre la masa de la caja, que son 15 kilogramos. Esto me tendría que dar la velocidad de la caja después de la colisión. Vamos a ver cuánto da. A mí me dio 2. 2. Vamos a ver si me da lo mismo. 2, correcto. 2 metros sobre segundo. Ya sabemos con qué va a colisionar la caja. Entonces, ya teníamos la ecuación montada. Aquí está, de la compresión. Raíz de la masa de A. ¿Cuánto es la masa de A? En este caso, la masa de A se refiere a la caja, 15 kilogramos. La constante, eso estaba en el dibujo, 500. Todo esto multiplicado por la velocidad en A, que esa velocidad en A es la que necesitaba, la que va, esta de acá, este es A, vean el punto A, la velocidad con que va a comprimir, que es la velocidad después de la colisión, porque es lo que la piedra hizo que la caja se moviera, que fueron 2 a la derecha. Y vean que está bueno que dé positivo, porque significa que sí, de verdad la piedra hizo que se moviera a la derecha de esa caja. Entonces, pues eso me estaría dando 15 entre 500 por 2. Me da 0,34 6 metros.